Voy a empezar esta pequeña exposición que ya ven que he titulado El sacerdocio de Dios trae perdón y olvido. Uno de los rasgos, esto es algo muy personal, que más me ha cautivado en la lectura y en el estudio que hemos venido haciendo de la epístola de los Hebreos, es el cuidado, la dedicación, la perseverancia, la persistencia del autor de la epístola, del amor inspirado por Dios que él tiene para aquellas personas con las que y a las que él enseña, exhorta y anima a que crean en el Señor Jesucristo, a que crean en su dignidad como hijo de Dios, a que crean en su supremacía sobre todas las cosas, a que crean en su rol como sumo sacerdote, a que crean que su sacrificio único y voluntario es suficiente, a que crean que Él es el mediador de un nuevo y mejor pacto que trae perdón y olvido, entre muchos otros aspectos que vamos a conocer y que continuaremos conociendo a medida que avancemos. Es algo que me toca profundamente el corazón. Es algo que me dice, Olga, dile a tu iglesia, a los miembros de tu comunidad, que siempre tengan amor, cuidado, persistencia y cariño por aquellas personas a las que les están hablando la palabra de Dios, porque ese es el gran ejemplo que tengo yo del autor de esta epístola, que paradójicamente no se sabe exactamente quién es, pero que nos enseña tanto. El pasaje que nos corresponde estudiar hoy está en el capítulo 10 de la epístola de los Hebreos, a los Hebreos, y está comprendido entre los versículos 11 y 18. Los invito a que nos coloquemos de pie y demos lectura a la palabra de Dios. Yo voy a leer la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. He querido separarme un poquito de la Reina Valera y quiero leerles esta Biblia. Ciertamente, todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Esta es la palabra de Dios que hoy estudiaremos. Pueden sentarse. En esta porción de la escritura encontramos 4 palabras que se repiten y una frase. Esas 4 palabras son sacrificio, nunca, pecados, ofreciendo u ofrenda y una frase que es para siempre. Esa frase para siempre es justamente la frase con la que termina el capítulo, el pasaje anterior, que fue el pasaje que nos predicó el pastor Carlitos hace 8 días. Frase que dice, por esa voluntad hemos sido santificados
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Estas repeticiones por parte del autor tienen como intencionalidad que la enseñanza no se olvide, que se quede grabada en el corazón y en la mente de los que la escuchan, en la mente de ellos y ahora en la mente y en el corazón de nosotros. Es algo que el nuevo pacto que ha anunciado Dios a través del profeta Jeremías declara, como lo vamos a ver más adelante. Pacto que también habla de perdón y olvido de los pecados. Pacto al que da vida y vía libre nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón es que he titulado esta enseñanza: el sacerdocio de Cristo trae perdón y olvido. Nuestro texto se inicia con una referencia a la actividad sacerdotal, la del sacerdote antiguo y la de Cristo, haciendo una comparación entre ellas, pero no para descalificar al sacerdocio levítico, sino para exaltar la supremacía del sacerdocio de Cristo. Vamos a leer otra vez los versículos del 11 al 13. Ciertamente, es decir, no hay duda, todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hemos dicho que se repetían 4 palabras y una frase, que las palabras eran sacrificio, nunca, ofrenda, ofreciendo y pecado, y que la frase es para siempre. Vamos a observar algunos contrastes que hay entre el ejercicio sacerdotal de estos dos personajes, del sacerdote en el Antiguo Testamento y del sacerdocio de Cristo. El sacerdote antiguo ofrece muchas veces los mismos sacrificios. El empleo del plural aquí es bien significativo, es bien importante, porque contrasta con el singular de un solo sacrificio ofrecido por Cristo. Así como el muchas veces y el nunca contrastan con el para siempre del sacrificio de Cristo. Los muchos y mismos sacrificios del sacerdote antiguo nunca podían quitar los pecados, pero el único sacrificio de Cristo sí puede quitar los pecados. Miremos qué significa el vocablo quitar. El vocablo, la palabra quitar significa despojar a alguien de lo que tenía, remover algo tan completamente que no queda rastro alguno. Es liberar. Y eso fue precisamente lo que logró el Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, una vez y para siempre. Muy bien. Nos liberó, nos arrebató, nos despojó de las garras del pecado para no dejar rastro alguno en nosotros. Por eso el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio victorioso. El sacerdote antiguo ministra de pie día tras día, meses tras meses, años tras años. Él no puede sentarse. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo antiguo ni en el templo había sillas. Allá la única forma de ministrar era parado. Y la única esperanza de poderse sentar a descansar
de hacer eso día tras día, año tras año, meses tras meses, era la muerte. El descanso para él no venía, sino para cuando moría, porque su sacerdocio terminaba con la muerte de él, lo cual nos hace ver que su ministerio, su actividad sacerdotal era temporal. En comparación, Cristo tiene un sacerdocio permanente, ofrece un solo sacrificio para siempre, y él sí se sienta, y no se sienta en cualquier silla, se sienta a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad, como ya nos lo ha dicho el autor, el escritor bíblico, allí en el capítulo 1, en el versículo 3, cuando dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sí ven por qué les digo que no en cualquier silla, sino al pie, a la derecha de la majestad en las alturas? La expresión se sentó indica descanso. Cuando nosotros estamos cansados, nos sentamos. El descanso de quien ha concluido su labor, tal como Dios descansó al culminar su obra creadora. Allá en el libro de Génesis, en el capítulo 2, esa es la ventaja de nosotros tener las escrituras. Se nos dice en el capítulo 2, en el versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Nótese que esto es una repetición. La primera frase dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Jesús, como Dios que es, no puede ir en contravía de su esencia, no puede ir en contravía de lo que Él nos enseña. Y aquí nos está diciendo: cuando terminen la obra, pueden sentarse a descansar, porque yo también descansé. Coloquialmente yo veo a Jesús llegar al hogar celestial después de haber realizado la obra tan magnífica, tan tremenda, de esa obra tan poderosa, llegar al cielo, sentarse al lado del Padre y descansar. Descansar con la tranquilidad del Hijo obediente que hizo la voluntad del Padre, tal como Él mismo se lo expresó allí en el aposento alto, cuando orando con sus discípulos y por sus discípulos antes de ir a la cruz, le dijo al Padre: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y allí, como cuando nosotros llegamos, se sentó y descansó de la obra que había hecho en su obediencia al Padre. El sacerdocio de Jesús, de Cristo, es un sacerdocio amoroso. Algunos sacerdotes no eran compasivos con las personas que estaban necesitadas. Basta con que nosotros recordemos las muchas veces que recriminaron a Cristo por haber hecho sanidades en el día de reposo. En contraste, Cristo es un sacerdote atiborrado, henchido, como dice mi amigo Jorge Atiencia en el mejor colombiano, henchido, lleno de amor fraternal. ¿Por qué? Porque Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Algo que también el autor ya lo ha dicho, ya se lo ha manifestado. Otra vez en el capítulo 1, Él les ha dicho, allá lo podemos volver a leer, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y como hermano primogénito que es, y sentado allí a la diestra de Dios, intercede por sus hermanos menores, por sus hermanos pequeños que somos nosotros, tal como lo expresó en su momento
en la carta a la epístola en la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo. ¿Quién es el que condenará? Dice el apóstol. Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ese es el amor de este sumo sacerdote que se entregó una y una sola vez y para siempre por nosotros. Pero Cristo también es sacerdote y rey. En el deseo del autor de corroborar y confirmar lo que está enseñando acerca de Cristo como sumo sacerdote y quien dio vida y vía libre al nuevo y mejor pacto del que ya les ha hablado, sabiendo lo que ellos conocen, porque es que eso es lo lindo del autor. Él les cita textos que ellos conocen. No son palabras que se le vinieron, sino textos que ellos conocen. Recurren nuevamente a un argumento que ya les ha manifestado para iluminar que Cristo es superior a los ángeles. Y es un pasaje que está en el Salmo 110 y que dice aquí él, de ahí en adelante, en el versículo 13, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Al traer a la audiencia este texto, les está diciendo, Cristo no solo es sumo sacerdote, es también el rey Mesías, al que se refirió David, el rey salmista, cuando con mirada mesiánica dijo, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por eso, Cristo es rey y es sumo sacerdote. En este salmo, dice el maestro de la Biblia y predicador John Stott, se combinan dos perspectivas. Cristo reina mientras espera y mientras espera, reina. Cristo está descansando, reinando y esperando, dice él. Mientras descansa, mira hacia el pasado y declara que su obra expiatoria está completa. Él está sentado, mira y dice, consumado es, como lo dijo en la cruz. Pero mientras reina, mira el presente. ¿Y qué hace? Envía a los suyos a la misión. Y mientras espera, anticipa el futuro, cuando sus enemigos serán finalmente sometidos y su reino alcance la plenitud. Eso está haciendo Cristo allá. Está descansando, reinando y esperando. Qué linda figura de Cristo. El sacerdocio de Cristo perfecciona y santifica. El versículo 14 nos lo dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo, el sumo sacerdote y rey que reina, descansa mientras espera el cumplimiento de la promesa dada por su Padre. Su Padre fue el que le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y allá está Jesús esperando esa promesa, el cumplimiento de esa promesa. Y qué gran ejemplo nos da Él a nosotros. A nosotros, o por lo menos para mí, que a veces no tengo la paciencia y la fe de esperar lo que es verdad, porque Él lo ha dicho. Y es lo que manifiesta el autor cuando dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y entonces viene aquí el tema perfectos, palabra que nos cuesta a veces aceptar para nosotros, porque pensamos que la perfección de la que nos hablan es una perfección que nos lleva a nunca más volver a pecar, pero resulta que como somos humanos, pues pecamos.
Pero entonces, como pecamos, creemos que no es cierto que Él nos perfeccionó para siempre, que su ofrenda es verdadera. Y entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a mirarnos a nosotros mismos. Yo no sirvo, soy pecadora, soy esto, soy lo otro. Y en últimas de cambio, volvemos a mirar y a creer que nuestras obras son las que nos quitan el pecado. Pero tenemos que creer lo que el autor anhela para sus escuchadores, para sus destinatarios iniciales, que es lo que Dios mismo quiere que creamos, que somos perfectos en el sentido de que somos completos. Y yo pensando, porque yo tengo que ilustrarme a mí misma, porque yo lucho con estas palabras y con la perfección de la que me hablan, me puse a pensar como cuando, y tal vez las mujeres lo entendamos un poquito mejor, cuando de pronto tenemos una invitación o algo y uno dice, pero con tanta ropa que tengo y yo comprarme algo nuevo, y de pronto abrimos el closet, el armario, qué sé yo, y ahí está el vestido de hace 30 años. Y entonces uno lo saca, lo mira y dice, pero si este vestido está perfecto, este vestido no está roto, este vestido no está manchado, a este vestido no le falta nada. ¿Y qué hacemos? Nos lo ponemos y nos vamos felices para donde vamos con ese vestido que fue el perfecto. Esto es lo que hizo Cristo por nosotros. Tenemos que creer firmemente que hemos sido desmanchados y desmanchadas por el poder de la sangre de Cristo, que hemos sido apartados, santificados para Dios por el amor de su Hijo Jesucristo, que Cristo nos hizo completamente libres y que no debemos sentir más culpa por el pecado, porque ¿qué fue lo que Él hizo? Él se echó el pecado de todos nosotros encima de Él. Y el pecado no puede estar en dos partes al mismo tiempo. O está en Cristo o está en mí. Y si Él se lo echó y murió por mí en la cruz por mis pecados, pues los pecados se quedaron allá con Él. Y ahí sí, como nos recordó en la canción Hernandito, que Él los echó a lo profundo del mar. Y hay quien dice, escuché en estos días pues preparándome, que Dios puso un letrero que decía, prohibido pescar. O sea, no vuelva a sacar lo que ya no está. Y entonces, como Él nos hizo completamente libres, cuando Dios nos ve completos, no nos ve manchados, nos ve limpios. Por eso el sacerdocio de Cristo nos perfecciona y nos santifica. Ahora miremos el ministerio del Espíritu Santo en el sacerdocio de Cristo. Los versículos 15 al 17 dicen, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrendas por el pecado. En esta parte de la exposición, una vez me ratifico y les ratifico que todas las argumentaciones que da el escritor bíblico están firmemente ancladas y sustentadas en la palabra de Dios. El escritor es consciente de lo importante que son los testigos para los judíos cuando se está debatiendo acerca de algo que está en el libro de Levíticos, que por 2 o más testigos, él habla de eso, siempre de los testigos. Entonces él trae un nuevo testigo para argumentar que lo que él les está diciendo, que lo que les acaba de decir es cierto. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre ¿a quiénes? A los santificados. Y ese testigo es nadie más ni nadie menos que el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, que es quien nos enseña,
quien enseña todas las cosas, quien recuerda las palabras de Jesús, quien guía a toda la verdad. El Espíritu Santo, que es el único que puede en últimas convencer a estos destinatarios de la epístola de Hebreos, allá en esa época y ahora a nosotros, porque el testimonio del Espíritu Santo siempre glorifica a Cristo, porque su testimonio es verdad y porque Cristo es la verdad. Entonces, el sacerdocio de Cristo fue siempre y es un sacerdocio guiado, dirigido, acompañado por el Espíritu Santo. Ahora miremos el sacerdocio de Cristo y el nuevo pacto. De nuevo, por eso les digo, me maravillaba, me cautiva cómo este hombre es de persistente, de insistente con las escrituras, con lo que ellos conocen, no para darles palo, sino para animarlos, y recurre a las escrituras, a la palabra que ellos conocen. Es como el maestro que dice: venga, le explico con maicitos para que entienda. Como el maestro de la primaria, o como de verdad en la universidad nosotros decía: usted hay que explicarle con maicitos. Eso es lo que hace el escritor de Hebreos. Y trae un pasaje bien conocido por ellos, que está en el libro del profeta Jeremías. El libro de Jeremías ellos lo conocían, estaba en rollos, y eso lo tenían ellos. Y entonces, ¿qué les dice? Vienen días, esto es lo que dice parte del texto del profeta Jeremías. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y de Judá un nuevo pacto. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Este es un pasaje que está incrustado en la mente, en el corazón, en los recuerdos de ese pueblo al que se está dirigiendo este autor. Es un pasaje que trae recuerdos de persecución, de desalojo de tierras, de la gran deportación a Babilonia, de la pérdida de Israel, de toda la nación de Israel, de su identidad como nación. Pero es un pasaje que también trae y toca situaciones similares a las que ellos están viviendo, donde hay persecución política por el Imperio Romano, pero también persecución religiosa por parte de los sacerdotes y líderes de la religión judía, de la cual ellos provienen. Un pasaje que en la boca del profeta, cuya misión estuvo enmarcada dentro de unas palabras que eran arrancar y destruir, arruinar y derribar, edificar y plantar, fue un oasis de esperanza para el pueblo de Israel en esa época. Ese pueblo que las escuchó en medio de lo que estaban sufriendo y padeciendo por todo el acoso de Asiria, de Babilonia, de todos estos imperios. Fue un oasis de esperanza. Y eso es lo que quiere el autor de Hebreos con esos hombres y mujeres que están leyendo y escuchando esta carta. Un texto que ha sido citado completamente en el capítulo 8. Entonces vuelvo y les reafirmo: él se preocupa, él persiste, él insiste, él vuelve y trae lo que ya les había enseñado y vuelve y lo mete por acá. Es un texto del cual el pastor Fabián nos predicó, que es un texto que habla de que Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Y aquí, en esta parte, se menciona en una menor extensión. En el capítulo 8 se cita completo todo el pasaje de Jeremías. Pero aquí se hace más corto porque lo que él quiere es consolidar que la ley del Señor, que en esa época de Jeremías estaba escrita en tablas de piedra, que estaba fuera de eso guardada dentro del arca y fuera de eso dentro del lugar santísimo, ahora
en este tiempo, de ellos y de nosotros, está guardada en nuestro corazón, porque ahí la escribió el Señor, en nuestro corazón y en nuestras mentes, en el corazón y la mente de todos los hombres y mujeres que han sido purificados por el sacrificio de Cristo. Estos hombres y mujeres que como ellos y nosotros son ahora casa de Dios. Ya la ley no está allá en el arca, no está en el lugar santísimo a donde no podían entrar, está en ellos y en nosotros, que somos la casa de Dios. Y vuelvo y les digo, es algo que el autor ya les ha dicho. Allá, cuando lleguen a la casa, busquen el capítulo 3 de Hebreos y en el versículo 6, ¿qué van a encontrar? Pero Cristo, cuando les está hablando de la superioridad de Cristo sobre Moisés, Él les dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Y eso se los dice para ratificarles, mire, la ley está en ustedes, porque ustedes son la casa de Dios, ustedes están ahí, porque yo hice esa obra por ustedes. Un texto que atestigua que el sacerdocio de Cristo ministra por la gracia de Dios al interior del ser humano una transformación tal que hace surgir del interior el deseo de hacer la voluntad de Dios como la hizo Jesús. Porque sí o no, nosotros podemos estar aquí sentados, podemos a veces sentirnos imperfectos, pero yo creo que ninguno de nosotros no quiere hacer la voluntad de Dios. A veces luchamos, a veces nos creemos un poquito más inteligentes, pero en el fondo sabemos y queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque su ley está escrita en nuestro corazón. El sacerdocio de Cristo hace posible el perdón y el olvido. Los versículos 17 al 18 dicen: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón por estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Este pacto se cumple, se hace realidad, cobra vida solo por el sacerdocio de Cristo. Su contundencia es extrema y lo indica claramente. Una palabra, nunca una palabra que en boca de nosotros no se cumple. Yo creo que es un vocablo que nosotros nunca debemos decir en el sentido de que yo nunca haré esto, pero que es una palabra en boca de Dios, una palabra que tiene validez, que tiene sello celestial y que tiene sabor a eternidad. La palabra de Dios es cierta. Nunca, nunca me acordaré más de sus pecados. Nuestro Dios no solo perdona, sino que olvida. En total contravía de ese refrán o de esa máxima tan popular, tan conocida y tan practicada que dice: perdono, pero no olvido. Dios no es así. Qué maravilla, ¿cierto? Qué belleza. Este pacto es una realidad. Lo está diciendo el escritor bíblico a su auditorio. A estos hombres y mujeres atemorizados que están luchando entre regresar o no regresar a la práctica de ritos, a la práctica de sacrificios y ofrendas que no quitan el pecado. Estas palabras son también para nosotros, porque con ellas nos insta el autor, nos apremia a no recordar nuestros pecados pasados, a no escuchar la voz del acusador. Yo me acuerdo cuando usted, eso. No, es una palabra que nos insta a escuchar la voz del Espíritu Santo que nos dice:
la ofrenda que hizo Cristo una vez para siempre por medio de su solo sacrificio, tiene validez para siempre y trae perdón y olvido. Hermanos, hermanas, yo concluyo esta enseñanza porque nosotros con un ejemplo que les traigo. Nosotros vivimos situaciones que nos aturden, que nos descorazonan, que nos entristecen y nos llenan de desesperanza. El 21 de febrero de este año, el escritor Mauricio Vargas, periodista también, sacó en El Tiempo una crónica que dice, que explica el acelerón de la carrera armamentista en el mundo, y después de analizar cifras y de analizar situaciones y de todos, concluye su escrito con esto que les voy a leer, donde hay una palabra que me conmovió. Dice, no deja de resultar espeluznante que en un mundo donde cerca de 200 millones de personas, de seres humanos, en más de medio centenar de países sufren de hambre y unos 700 millones viven bajo la línea de pobreza, cantidades tan descomunales, a mí no me caben en la cabeza, 2.2 billones de dólares, que es 5 veces el valor del PIB, del Producto Interno Bruto de Colombia, se dirijan a las armas y a otros gastos militares. Una situación que, a juzgar por la forma como crecen las tensiones políticas en el planeta, no va a cambiar en los años venideros. Y nuestra Colombia está aquí, metida en eso, con hambre, con miseria y comprando e invirtiendo en armamento. Pero nuestro Dios, a través de su palabra, nos dice: mis hijos e hijas, amados y amadas de la congregación del encuentro de la ciudad de Bogotá, no se desanimen, perseveren, sigan estudiando las Escrituras para conocerme a mí, el único Dios verdadero. En mí siempre tendrán mejores noticias. Por eso, hermano, nos esperamos aquí nuevamente dentro de 8 días para continuar nuestra serie de la supremacía de Cristo basada en la epístola a los Hebreos. Oremos. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te damos gracias porque tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, trajo para nosotros perdón y olvido, Señor. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo se encarga de recordárnoslo. Y te damos gracias porque tú, en este hombre que escribió esta carta, nos animas a prepararnos, a conocer tu palabra, no para apabullar a otros, sino con amor, con paciencia, con dedicación, con perseverancia, darles a conocer